miembros del Laboratorio de Prospección de la UNAM, el maestro Agustín Ortiz y el ingeniero Jorge Blancas, son los que van a presentar lo que es las técnicas de prospección arqueológica y arqueometría y el georradar de penetración. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y la idea es que ustedes sepan todas las cosas que se pueden realizar y que podrían aplicar perfectamente en su sitio arqueológico, no nada más centrarnos en el radar. Realmente esta primera sesión es una sesión introductoria, que vean todos los tipos de técnicas que hacemos, no solamente geofísicas, sino químicas también. Entraríamos en el ámbito de estudio de la arqueometría, y la arqueometría en un sentido realmente amplio sería la interfase entre la arqueología y las ciencias físicas y naturales. Esto implicaría una relación entre arqueólogos, curadores, historiadores del arte, conservadores, científicos en general, relacionados con ciencias sociales y naturales principalmente, ¿no? Los pilares fundamentales de la arqueometría es el estudio de los materiales, la prospección y la datación, pero también se han incorporado las ciencias biológicas y otras disciplinas, ¿no? Bueno, dentro de la evolución de las técnicas de prospección, y aquí habría que quizá, por eso se tomó el término de arqueometría, que es como más global, porque siempre cuando, como arqueólogos, yo también soy arqueólogo, decimos vamos a hacer una prospección arqueológica, ¿no? Entonces normalmente la prospección arqueológica pues es ir a hacer el reconocimiento de superficie, recuperación de materiales y demás. Aquí es en un sentido más amplio, es la aplicación de técnicas de la ciencia de la Tierra, principalmente técnicas eléctricas, magnéticas, de radar, a un sitio arqueológico particular, ¿no? Y incluyendo también fotografía aérea. Entonces, en esta evolución de técnicas aplicadas a la arqueología, lo primero que se aplicó fue fotografía aérea. Y esta fotografía aérea se inició con los acontecimientos bélicos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en el cual sobre todo estos alineamientos o circunferencias en sitios neolíticos que se veían muy bien desde el aire, y lo que estaban haciendo era reconocimientos para ver cuáles eran las bases de los enemigos. Y al estar observando estas fotografías de las bases de los enemigos, se dieron cuenta que también había manchas en el terreno. Entonces se empezaron a aprovechar estos mismos fotografías para aplicar este tipo de estudios para estos fenómenos culturales, ¿no? La siguiente técnica que se aplicó, de las primeras también, sería las técnicas eléctricas. Estos son equipos muy viejitos, y el segundo lugar en el mundo, esto fue por los años 40, una persona que se llama De Terra lo aplicó en Tepexpan para localización de mamuts principalmente. Entonces, eso es de los primeros trabajos que se hicieron no solamente en México, sino a nivel mundial, ¿no? Este fue el segundo. Este sería el primer volumen de arqueometría. Ya en 1958 ya se estaban haciendo este tipo de estudios. Principalmente era el grupo de los ingleses que se estaba reuniendo para ver este tipo de técnicas aplicadas a sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, pues, como ven, ya tiene un largo recorrido de la arqueometría en la arqueología, ¿no? Una punta de lanza fue porque principalmente se hacían trabajos en Inglaterra, en Francia y en Italia, pero cada quien hacía un estudio muy particular. Algunos aplicaban técnicas eléctricas nada más en un sitio arqueológico y bueno, con eso iban haciendo sus trabajos. Otros aplicaban técnicas magnéticas y seguían haciendo sus trabajos. La Fundación Lerici, que fue en Italia, ellos son los primeros que hacen una metodología global aplicando fotografía aérea, aplicando técnicas magnéticas, técnicas eléctricas en un solo sitio arqueológico, y entonces compaginar todas ellas para corroborar una serie de datos, ¿no? Entonces el primero de allá son las técnicas eléctricas y técnicas, bueno, en ambos casos es técnicas eléctricas, y el del medio es Mauricio Lerici, era el fundador de
de este laboratorio, gran laboratorio. De hecho, el laboratorio de prospección es un hijo del de Lerici, el doctor Luis Barba. Se fue por indicaciones del doctor Litvak, lo mandó a que se capacitara con Lerici, y de ahí se trajo toda la metodología para México. Entonces, en un ámbito global, me gustaría que ustedes se imaginaran como una comparación en lo que sería la prospección geofísica, arqueológica, la parte arqueométrica, con los estudios que se hacen en la medicina, ¿no? Entonces, normalmente lo ideal sería que antes de hacer una operación en un cuerpo humano, pues no nada más porque me duele la cabeza, pues vamos a abrir qué tienes, ¿no? O sea, hay que hacerse una serie de estudios, no sé, rayos X, qué sé yo, una serie de cosas, resonancias magnéticas, para ver en dónde está el problema. Entonces, exactamente el contexto arqueológico debería de tratarse de la misma manera. O sea, no hacer una excavación a ver qué sale, sino ya con un serio conocimiento de qué puede salir, ¿no? Ya con hipótesis muy bien planteadas y demás. Entonces, este es el trabajo que realiza Luis Barba con Marta Rodríguez. Marta Rodríguez es una médico, y hacen exactamente esta comparación entre lo que sería la prospección arqueológica y el diagnóstico clínico. Entonces, de esta metodología que el doctor Luis Barba se trae desde Italia, él en 1984, en su tesis de maestría, la cual la hace en Georgia, empieza con una metodología que va de lo general a lo particular, empezando desde fotografía aérea. El asunto aquí sería empezar desde grandes extensiones, abarcando una gran cantidad de terreno, desde la ubicación del sitio. Y a partir de esto, ir reconociendo desde una mayor amplitud, ir pasando por el estudio de suelos, ¿no? ¿Qué tipo de suelos está alrededor de nuestra zona arqueológica, ¿no? ¿Qué yacimientos están aprovechables y que pudieron haber aprovechado, ¿no? El tipo de piedra para construcción, tipo de arcillas para cerámica, qué sé yo, una serie de cosas que rodean el sitio y pueden ser aprovechables culturalmente. Luego, ya una vez este cuadro grande, que es este, ya lo vamos a hacer un poquito más grande, y a este cuadro grande ya en el sitio directamente, una vez que lo hemos reconocido como sitio arqueológico realmente, entonces empezamos a hacer las técnicas de reconocimiento normales, ¿no? El reconocimiento de superficie, recolección de materiales, y ya una vez que tenemos un patrón de distribución de materiales que se puede mapear perfectamente, empezar a hacer ya la aplicación de técnicas geofísicas, ¿no? Entonces, esto ha variado un poco. Esta metodología es del 84, y en el 84 Luis Barba lo primero que proponía era estudios electromagnéticos. Estos estudios electromagnéticos, que no era otra cosa que detectores de metal. Estos detectores de metal en Europa sí son utilizados como métodos de prospección, porque bueno, los metales, cañones, armaduras, espadas, pues son fácilmente detectables. Acá en Mesoamérica pues no tenemos este tipo de cosas, pero entonces él lo que proponía era quitar todo el ruido superficial que hubiera en superficie, que pudiera alterar la medición de los siguientes equipos. Entonces, al pasar estos detectores de metal, la idea era quitar toda la basura moderna, corcholatas, cerraduras, todo este tipo de cosas, para limpiar más o menos el terreno de ruido, y ya que fuera mucho más creíble con los siguientes equipos, ¿no? La siguiente técnica, con las técnicas electromagnéticas, aparecerían una serie de puntos que serían removidos posteriormente, y pasaríamos a lo que serían las técnicas magnéticas. Las técnicas magnéticas va a localizar una serie de anomalías. Principalmente son dos propiedades magnéticas: la susceptibilidad magnética, que es la capacidad que tienen todos los elementos a magnetizarse, y principalmente sería piedra volcánica, hornos,
pero esa sería la otra propiedad, que sería el magnetismo termorremanente. Entonces, estas dos propiedades es lo que estaría localizando el magnetómetro, ¿no? Y entonces empezaríamos a tener una serie de anomalías concentradas, anomalías lineales, y empezaríamos a tener una hipótesis de alineamientos. Posteriormente, con esto aplicaríamos técnicas eléctricas. La ventaja de las técnicas magnéticas es que, por lo menos actualmente, en aquella época utilizábamos un gradiómetro de cesio, que es muy pesado, y hacíamos lecturas cada 4 metros. Con los magnetómetros actuales, que se llaman gradiómetros, ya es capaz de almacenar datos en memoria y tomar incluso muestras, bueno, medidas cada 25 centímetros, ¿no? Entonces la diferencia es mucho mayor y la densidad de puntos es mayor, y entonces los mapas son de mejor calidad. Entonces, después de estos estudios magnéticos que abarcan normalmente una gran cantidad de superficie, se aplicarían técnicas eléctricas que son mucho más lentas, y aquí el asunto es inyectar corriente eléctrica al suelo, y en la teoría sería, si nosotros inyectamos una corriente eléctrica al subsuelo, si esta corriente eléctrica choca con algo, un muro por ejemplo, hay una resistencia al paso de la corriente, y eso se ve como un alto valor. Entonces se puede ir reconociendo, ya sea en líneas o en mapas, también alineamientos, ¿no? Entonces, de este mapa que nosotros ya habíamos reconocido una serie de alineamientos, muros y demás en magnética, con eléctrica, que ya lo vamos a enfocar a estas zonas de anomalías que normalmente ya vimos con técnicas magnéticas, ya no vamos a hacer todo el campo completo, sino abocarnos a donde el estudio magnético nos indicó ciertas anomalías. Entonces ahí nos concentraríamos y entonces delinearíamos con mucho mayor detalle y con algo de profundidad dónde estarían nuestras anomalías, ¿no? Luego sería estudios de estratigrafía, y estos estudios de estratigrafía lo que haría sería con nucleadores localizar físicamente a qué profundidad está nuestro elemento, y recuperar también muestras químicas para analizarlas posteriormente en el laboratorio. Actualmente, antes de los estudios de estratigrafía, estaría el estudio del radar, que ya posteriormente lo veremos mucho más detalladamente, ¿no? Entonces, después de estos estudios de estratigrafía, que nosotros ya recuperamos muestras, pasaríamos al estudio químico de las mismas, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, a partir de ver todo este tipo de anomalías, tratar de ver esto en plano y tratar de reconstruir, ¿no? Como un cubo, las actividades y profundidades a la que están localizados nuestros elementos. Entonces, ¿sí se ve o no? Casi no se ve nada. Casi no se ve, ¿verdad? Bueno, pues este es un cubo que representa el tiempo y el espacio de una cultura, digamos. No tenemos el comienzo cultural de una cultura X y el término de esta cultura. Entonces, a partir de que estos elementos están en vida, digamos, pues digamos esto lo podemos ver a manera global, pero conforme pasa el tiempo, pues hay una serie de sedimentación, construcciones encima y demás, que van cubriendo lo que fue pues la cultura en vivo, ¿no? Y entonces hasta nuestra fecha actual, que sería la superficie, ¿qué tanto de los materiales que nosotros tenemos en superficie representan lo que fue en vida la cultura, ¿no? Entonces, bien sabemos que todos estos materiales, bueno, presentan una serie de remociones, erosiones, arados, qué sé yo, que pueden estar o no, dependiendo, encubriendo mucho de lo que estuvo en vida. Entonces, ¿qué tan representativo es? Otra cuestión es que es imposible hacer una excavación de todo el sitio en condiciones normales, ¿no? Entonces, normalmente el arqueólogo, de todo el espacio que tenemos, pues normalmente seleccionamos una zona
Y esta zona es la que se hace el recorrido de superficie, recuperación de materiales y demás. Y de esta zona, una sola es la que se aplicaría el estudio geofísico, ¿no? Entonces, el estudio geofísico lo que estaría ayudándonos es tratar de recuperar desde superficie la mayor cantidad de información del subsuelo sin discriminar lo que está abajo y sumando además lo que tenemos arriba, ¿no? Distribuciones de material y de esta manera pues tener un acercamiento más fidedigno de lo que pudo haber estado abajo, ¿no? Bueno, entonces de esta metodología que iría de lo general, desde la fotografía desde muy amplio hasta a la química, ¿no? Vamos de lo amplio hasta lo invisible, que es la cuestión química. Esta metodología estaría abarcando todo ese ámbito, ¿no? Y con toda esta información, la idea principal es localizar dónde excavar con mayor certidumbre de lo que estamos intentando localizar, ¿no? En este caso es un estudio en Coyoacán y lo que estamos aquí tomando en cuenta es la topografía, el gradiente, una combinación de eléctrica con magnética, representación tridimensional de los datos y una reconstrucción de lo que puede estar debajo y finalmente la excavación. Y entonces es la retroalimentación de todo lo que nos podría ayudar, ¿no? Bueno, entonces esto también es un comparativo de lo que sería un asentamiento en vida, ¿no? Normalmente tendríamos un pozo, una casita, un tronco cónico, el ganado, construcciones más fuertes, esto así con material de piedra, este sería como una palapa, un horno o un temazcal, lo que ustedes quieran ver. Cuando este contexto arqueológico deja de el contexto sistémico ya pasa al contexto arqueológico, pues esto es lo que normalmente nosotros veríamos en una condición óptima, digamos, ¿no? Ya lo que tenemos es una superficie, no es totalmente plana, porque sí habría ciertas ondulaciones, pero si lo pudiéramos ver en un perfil todo esto, lo que veríamos, bueno, pues es el hoyo relleno, las huellas de los postes, el tronco cónico ya repleto, los animales no tendríamos nada. Del material de constructivo pues tendríamos los cimientos y del horno tendríamos el relleno, el colapsamiento de la estructura, carbón y demás, ¿no? Como técnica de resistividad eléctrica, lo que veríamos son altos valores en la zona de huecos. En la zona de la palapa apenas si tendríamos dos respuestas, que serían donde estarían los postes principales. Localizaríamos una zona de bajo porque está rellenado el hueco, entonces tendríamos un bajo eléctrico. En la zona de construcción tendríamos altos valores de resistencia eléctrica porque son cimientos de piedra, entonces tendríamos una alta resistencia y también una respuesta similar en el horno. En magnética se correspondería más o menos igual las anomalías, pero obviamente dependiendo de las propiedades de cada uno de los elementos, ¿no? En susceptibilidad magnética y en química también, ¿no? Lo que veríamos sería principalmente en el estudio de fosfatos, como una amplitud de la zona cultural donde el hombre estuvo contaminando, aventando basura y demás. La zona de los animales sería la que más estaría contaminando, que en geofísica no se vio, pero en química sí lo observaríamos. Y entonces la idea de compaginar varias técnicas es que unas apoyen cuando las otras no dan resultado. Quizá, por ejemplo, hacer estudios magnéticos en una zona de caliza, pues no sería muy óptimo porque no es piedra volcánica, ¿no? Entonces ahí la magnética a lo mejor no nos podría dar mucha información. Por ejemplo, un estudio eléctrico en zonas de arenas o con alta salinidad tampoco nos serviría mucho, pero a lo mejor la magnética sí. Entonces la idea es compaginar para que se complementen las técnicas y nos dé mayor información. Bueno, entonces el primer estudio de fotografía aérea que nosotros realizamos
fue en Ostoyahualco, en 1985, esto en Teotihuacán, y lo que utilizábamos era un Zeppelin, un globo de 9 metros de largo, 3 de diámetro, y la idea, bueno, se rellena con helio. El helio es muy caro y entonces esto se podía destinar simplemente para temporadas muy largas, para que valiera el costo del helio, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de fotografías que antes jugábamos, porque se imprimía directamente en las noches, imprimíamos en blanco y negro, y entonces más o menos armando nuestro rompecabezas sabíamos hacia al otro día dónde teníamos que seguir volando, ¿no? Otro tipo de cosas que se han estado también desarrollando en el laboratorio, esta fue una tesis de ingeniería, era una torre hidráulica para que permitiera tomar fotografías verticales de las excavaciones. Entonces, normalmente esto iba elevándose poco a poco hasta tener la altura adecuada para no estar uno subiendo en una escalera o tener un, ¿cómo se llama? Uno de estos los que utilizan los albañiles para subir, los andamios estos, exactamente. Entonces esto tenía un peso y esto incluso se podía aumentar o bajar, ¿no? Y tomar la fotografía donde uno quisiera sin proyectar sombras también. Esa era parte de la idea. Y el otro desarrollo fue el trabajar con globos cada vez más chicos, porque el helio es muy caro, y entonces, y como también la tecnología ha permitido que las cámaras cada vez sean más chiquitas, entonces pues ya no necesitábamos tanto peso para que subiera, ¿no? Entonces los globos cada vez han sido más chicos, ¿no? Entonces este es el tipo de fotografía más o menos con la torre esta hidráulica que se estaría tomando, y uno podía tomar la evolución de una excavación poco a poco, y zonas normalmente bajas, ¿no? Con el globo sí estaríamos subiendo 200, 300, 500 metros, ¿no? Esta es una fotografía de Churubusco, de la Escuela de Restauración, que también nos pidieron que tomáramos la fotografía. Y bueno, aquí ya también ya no era uno de los factores también, que ya no eran impresiones, sino eran digitales. Entonces era mucho más fácil ya pegarlas en Photoshop y demás y hacer estas reconstrucciones, ¿no? Pero sí es necesario hacer varios vuelos, o uno alto que representa más o menos la mayor cantidad del sitio, o varios pero a baja escala, y luego uno los pega, ¿no? Sobre todo del tipo de características que uno quisiera del terreno. Esto también es Santa Cruz Atizapán. Son, ¿cuántas hectáreas aquí? ¿Te acuerdas? Sí, son como 100 hectáreas, una cosa gigantesca. Es un sitio lacustre y bueno, todo esto es agua. Y las principales montículos se presentan más o menos alrededor de la zona de la laguna de Chignahuapan. Y bueno, pues era un sitio ribereño principalmente, ¿no? Que aquí lo que queríamos era cubrir la mayor cantidad del sitio para ubicar estos montículos. Estos montículos tendrán como 20 centímetros de altura, son muy chiquititos. Y también es muy importante para esto la topografía, una topografía muy detallada, para luego superponer la topografía con la fotografía aérea, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta fotografía aérea se desprendió que el sitio de Santa Cruz Atizapán tenía su núcleo principal, su centro ceremonial en la Campana Tepozoco, y hay una sola estructura principal, ¿no? Pero la fotografía aérea reveló que había una mancha, que lástima que no se ve, está el montículo principal y una mancha que este sería el montículo, y la mancha es lo que está adentro de este círculo, ¿no? Y se detectó muy bien con fotografía aérea, se excavó y vio, bueno, ya se excavó aquí, lo que tenemos ya es el cimiento de esta estructura, ¿no? Que eran como dos montículos gemelos, pero se descubrió con la fotografía aérea. Entonces esto también, la topografía también ha tenido cierto avance desde las planchetas, tránsitos y demás,
hasta bueno, los GPS que ya tienen una precisión milimétrica, ¿no? También esta evolución ha permitido pues aplicarlo en la parte arqueológica, ¿no? Desde estos hasta los GPS, y también el tipo de mapas que nosotros podemos realizar ya son con mucho mayor calidad, y incluso ya montar varias capas, ¿no? Este sería la reconstrucción de la topografía con los datos magnéticos encima. Entonces ya puede uno tener ciertos alineamientos que corresponden con también curvas topográficas. Entonces uno puede decir, pues entonces es un muro que da vuelta, y uno ya lo puede ver perfectamente, ¿no? Es lo mismo, ya es el modelo topográfico y la fotografía aérea de Santa Cruz Atizapán. Y las técnicas eléctricas. Las técnicas eléctricas también han tenido su desarrollo. También hemos empezado casi con la historia de los equipos. Antes utilizábamos un equipo Bradfis muy chiquito. Este es un equipo inglés. Y también lo que hacíamos era poner un montón de varillas en el terreno y simplemente ir cambiando electrodos y hacer una línea larga de quién sabe cuántos metros, y era muy lento ir clavando, ¿no? Ahora contamos con un equipo mucho más moderno. También almacena los datos en memoria, y simplemente por el tipo de arreglo hay varios tipos de arreglos que se pueden hacer. Uno simplemente va enterrando las dos electrodos, y hay 2 electrodos remotos clavados afuera de la zona, y uno puede hacer una retícula, puede hacer líneas, y la idea es hacer este tipo de cosas que se llama pseudosección, y poder ver a qué profundidad están los estratos. Sería como una estratigrafía, y ver en dónde están la mayor cantidad de información. En este caso, por ejemplo, la parte azul nos estaría indicando que entre 0 y 5 metros está la mayor cantidad de información, ¿no? Estaría dando una información ahí de profundidad. Hay otro tipo de técnicas también eléctricas que se han desarrollado principalmente en Francia. Este es un carrito con llantas con piquitos, y estos piquitos simplemente uno los va arrastrando, y para no estar ya físicamente con los electrodos clavándolo, pues esto ya se va clavando en el terreno conforme va caminando, y va obteniendo un montón de información. O mucho más modernos estos estudios que ya son electromagnéticos, electrostáticos, perdón, que ya no, ni siquiera hay que encajarlo en el terreno, sino ya son como almohadones que se van arrastrando, y va tomando ya la parte de resistividad en el terreno conforme uno va caminando, ¿no? Estos están principalmente diseñados para calles, ¿no? Para hacerlo en ciudades, en lugares urbanos. De los magnetómetros, este es Lerici, es uno que utilizaba un magnetómetro diferencial. Un magnetómetro de cesio que nosotros utilizamos en el laboratorio, y el actual, que es un gradiómetro. El gradiómetro vendría siendo también un magnetómetro diferencial, y uno podía hacer gradiómetro con este. La diferencia es que además que era muy pesado, uno tenía que tener todas las pilas acá atrás, y había por lo menos una lectura o 4 lecturas por metro, una cosa así por el estilo. Además no almacenaba los datos en memoria, y con ya uno simplemente va caminando y solito va capturando la información cada 25 centímetros, ¿no? Entonces ya se reduce mucho el error, porque a lo mejor hacías un estudio aquí, luego 4 metros más para acá, y resulta que todo el alineamiento estaba entre estos 4 metros, ¿no? Entonces ya se cierra mucho más la superficie, puede ser cada 50 centímetros y 25 acá, entonces ya se cierra mucho, ¿no? Con el anterior, perdón, con este exactamente, se podía hacer el estudio de gradiente, pero había que caminar con el magnetómetro abajo toda la retícula, y luego volver a empezar y hacerlo arriba, ¿no? Entonces, y haciendo ya con cálculos, sacar el gradiente. Con este como ya trae los dos niveles, digamos, ya automáticamente te saca el gradiente, ¿no? Y con todas las ventajas. Almacena los datos en memoria, los bajas a la computadora, inmediatamente tienes el mapa, ¿no? Sí.
este sería ya el radar, que realmente sería ya el curso. Simplemente no profundizaré mucho, simplemente decir que ese es el tipo de respuestas que estaríamos obteniendo. También es de los primeros radares, lo podrán comprobar con el que ahora tienen. Y también hay distintos tipos de antenas, ¿no? Hay antenas de 900 MHz, que normalmente son para muros, para ver si hay grietas y demás. Antenas de 400 MHz que te pueden profundizar hasta 3 metros. Antenas de 200 MHz que en condiciones óptimas estaría hasta 8 metros, 10 metros. Entonces eso también es lo que puede hacer el radar, ¿no? Pero eso ya lo verán más detalladamente. En detectores de metal, con todo y su mala fama que tienen de buscadores de tesoros, ¿no? Principalmente, sí, porque en la playa todo el mundo ve uno con su detector. Pues pero principalmente era de una bobina o de 2 bobinas, y la idea era quitar principalmente este ruido moderno. Una de las desventajas de este tipo de equipos es que tampoco profundizan mucho, nada más 40 centímetros, ¿no? Ya si hay o muy grande para que lo pueda detectar. Bueno, hay también otro tipo de técnicas que también ha evolucionado para poder sacar núcleos del suelo desde a nivel superficial o ya muy grandes, como este es con punta de diamante, y uno puede penetrar hasta 10, 15 metros simplemente con agua, con pura agua y dando vueltas. Este es de motor, como es Black & Decker, de hecho, es un taladro gigante, ¿no? Entonces simplemente uno va profundizando y anexando cada vez más uniones de conexión, ¿no? También el laboratorio móvil ya también es parte de la historia del laboratorio. Antes todos los equipos eran muy grandes, la caja del magnetómetro era una cosa inmensa, y entonces además de ser mudanza de los equipos, muchas veces fue campamento, fue el lugar donde se revelaban los rollos fotográficos. Entonces era realmente muy útil en sus primeros tiempos, ¿no? El camión. Ya conforme cada vez se fueron haciendo más chiquitos los equipos, pues ya hasta en una tracker nos jalamos todo, ¿no? Entonces, bueno, y también en este mismo estas mismas mesas servía para hacer los análisis químicos. Entonces tenía sus ventajas. Pero bueno, también ya la gasolina que utiliza, de hecho ya ni circula este pobre, pero ya es un almacén. Bueno, entonces vamos a aplicación directa a proyectos arqueológicos, y esto sería en Michoacán, en 2 sitios que se llaman Loma de Guadalupe y Loma Alta. Y este de Loma de Guadalupe está muy cerca de la ciudad de Zacapu. Y aquí la idea, bueno, se hizo el levantamiento topográfico. Esta fue el área que se seleccionó a partir de la topografía y la fotografía aérea. Normalmente lo que se hace, utilizamos una retícula movible. Normalmente no hacemos una retícula fija, porque como vamos haciendo módulos de 20 por 20, estos módulos de 20 por 20 lo acabamos muy rápido. Una retícula de gradiente magnético de 20 por 20 la haremos en, ¿qué será? 5 minutos, yo creo, 10 minutos exagerando. Entonces es impráctico hacer una retícula fija, simplemente se va trasladando otros 20 metros para allá, otros 20 para allá, y entonces uno va abarcando una gran cantidad de área, incluso hectáreas, ¿no? Y este sería el tipo de mapas que estaríamos reconociendo con técnicas magnéticas, ¿no? Se pueden reconocer alineamientos, cuartos, que en este caso fue una tumba, ¿no? Perfectamente localizados. Y aquí también tampoco crean que las técnicas magnéticas así como que la solución de todo. En circunstancias muy específicas, esto fue un sitio también dentro de una laguna, entonces no hay piedra, y la única piedra que estaba de construcción era la que trajeron para construir sus viviendas, ¿no?
Entonces, como no hay piedra que haga ruido, entonces pues lo localizamos perfectamente, ¿no? Por ejemplo, las cabezas olmecas fueron localizadas con técnicas magnéticas, ¿no? Porque obviamente ahí el contexto también ayuda a que no hay otra piedra más que esa en el lugar, ¿no? Entonces obviamente resalta en el estudio. Entonces aquí ya es el comparativo de lo que se excavó con lo que se encontró, ¿no? Aquí el estudio de radar que se pasó en una de las líneas y las técnicas eléctricas, cómo corresponden la anomalía del georradar con una alza en las técnicas eléctricas, más o menos corresponde de este lado de acá, ¿no? Y las profundidades también. Esta es vista de los muros y una de las tumbas. ¿Se acuerdan esta estructura rectangular que se veía? Ahí se ve perfectamente, ¿no? Eso también es importante, hacer la retroalimentación de la técnica geofísica con la excavación, porque muchas veces hacemos los estudios y no se excava. Entonces también puede ser una anomalía que puede ser debida por cualquier cosa y no se contrasta, ¿no? Es importante contrastar la información, ¿no? Entonces, pues aquí está ya el reconstructivo de esto ya se excavó y cómo checaba la excavación con los alineamientos magnéticos, ¿no? Esta sería la tumba. Y el reconstructivo, ¿no? Todas estas son tumbas, un patio hundido y una plataforma al centro. Ya sería el reconstructivo ya después de la excavación y del estudio. Otro ejemplo sería Loma Alta, también es una loma mucho más extensa, más o menos para que la vean. Tampoco es muy alta, ¿no? Pero sí serían como de 200 por 200 el área que se trabajó. Y esta es una línea eléctrica que se cruzó todo el montículo. Y pueden verse que las mayores respuestas, que es lo más oscuro, están en superficie. Y conforme va profundizando lo eléctrico, también va bajando hasta que se convierte en el terreno natural, ¿no? Este sería el magnético de toda esta loma. Y se puede hacer incluso el mapa arquitectónico de lo que está allá abajo. Esto es en condiciones óptimas, ¿no? Normalmente no sería así, pero en este caso funcionó bastante bien. Aquí era un sitio que estaba trabajando el CEMCA. Tenía ya como 10 años haciendo un pocito acá, otro pocito acá, otro pocito acá. Y bueno, sí le salió una escalinata, le salían muros, pero no entendían la relación entre ellos. Este estudio se hizo, creo que un poquito menos de 2 semanas y se obtuvo el mapa completo, ¿no? Entonces ya ellos pudieron corroborar la parte de excavación con la parte de la geofísica, ¿no? Y bueno, a también se hizo el estudio de radar, se hizo los estudios eléctricos, magnéticos. Radar no se utilizó aquí, nada más magnética y eléctrica. Y las excavaciones de verificación para corroborar estos alineamientos y correspondieron bastante bien. Y ya con filtrados y demás uno puede ya también jugar con los resultados y obtener, clarificar mucho más los alineamientos y demás, ¿no? Entonces incluso uno puede ver el tamaño de los cuartos, altares centrales, qué sé yo, una serie de elementos ya muy bien desde superficie. Esto es con técnicas magnéticas, ¿no? Otra área estudiada es la ciénega de Santa Cruz Atizapán, que es uno de los poquitos ejemplos que ya les puse. Y normalmente es las condiciones normales en temporada de lluvia, ¿no? Es apenas pequeños islotes que sobresalen del terreno, que así debieron haber estado también en época prehispánica. Este sitio es epiclásico y bueno, debieron haber tenido una serie de manera de comunicarse de unos a otros, quizá en canoa, qué sé yo, a una serie de caminos también que después observamos. Pero digamos lo que se ve son los montículos mayores en extensión, porque no en tamaño, son muy bajitos, de 20 centímetros. Pero hay también otros mucho más chicos, ¿no? Entonces son más de 100 montículos, más o menos relacionados con la zona
de la laguna, son sitios ribereños. Y bueno, como ya les mencioné, se tomó la fotografía aérea de toda la zona y se hizo el reconocimiento magnético. De este reconocimiento magnético no se reticuló todo, sino que se concentró en las zonas donde se había reconocido, donde estaban la mayor parte de los montículos, y pues aparecieron una serie de alineamientos asociados directamente con la topografía, con estas elevaciones topográficas, y no todos los montículos se manejaban de la misma manera. Algunos eran de pura tierra, aunque se veía la elevación clara, otros tenían construcción, otros tenían pisos, otros no tenían pisos. Entonces, bueno, eso ya también nos hablaba de un diferente uso de los espacios, ¿no? Y de los montículos. Un elemento interesante fue este lineal que apareció en el terreno, ¿no? Este elemento lineal que va de la parte ceremonial, que es donde estarían los dos montículos grandes que se localizaron, hacia la zona de la laguna. Entonces es como un campo levantado, un camino levantado para que se mete a la zona de la laguna. Imagínense ustedes, totalmente inundado esto, y sí debieron tener un camino que se localizó con magnética, ¿no? Otra zona interesante es esta zona del norte, en el cual en la fotografía siguiente vemos que no se ve absolutamente nada, pero es una zona que realmente no se aprecia, así como ahorita no se aprecian montículos en ella, ¿no? Pero sí se ve un cambio de coloración en el terreno, y ahí es donde estuvimos haciendo estos estudios, y apareció esta anomalía bastante grande. Y estos estarían formando montículos. Estos son alineamientos de montículos. Esto es una depresión y esta serie de elementos, ¿no? Entonces se hicieron líneas eléctricas de una vez que se tenía el estudio magnético total. Entonces selecciona zonas particulares para pasar una línea eléctrica o zonas de radar. Ajá. ¿No? Entonces vean ustedes donde se veía esta gran anomalía, como también en radar se ve claramente una correspondencia aquí de la anomalía de radar con la anomalía magnética, ¿no? Otro lugar interesante de aquí es la isla. La isla se llama así porque esto normalmente está inundado y tiene mayor cantidad de piedra. Bueno, esto obviamente tiene mucha piedra, pero está ya dentro de la laguna, ¿no? Entonces igual se hicieron la topografía, se hizo las técnicas magnéticas, eléctricas, de radar, y vean cómo, por eso se llama la isla, ¿no? Está totalmente rodeada y bueno, tiene una serie de montículos. Aquí ya se hizo la topografía detallada con el GPS y ya un modelo de superficie de la topografía con el gradiente magnético. Y de todo esto se seleccionó esta zona para hacer una línea de radar que atravesara esta superficie, ¿no? La sigue. Y vean más o menos, ¿no? Es el gradiente magnético, cómo corresponde. Esta es la topografía un poco exagerada, pero real. Y los datos de radar, como hay una zona baja que también en eléctrica se corresponde, sube en ambos, en los montículos, que es donde está la piedra, obviamente, y en magnética como corresponde, ¿no? Entonces la comparación entre técnicas. Y ya el mapa magnético procesado, en el cual ya se quita un poco esa piedra dispersa y se puede ver ya los montículos particulares que están dentro de esta isla, ¿no? Otro ejemplo es la Casa de las Águilas en Templo Mayor, y aquí lo que se quería buscar era principalmente subestructuras. Entonces ya no es nada más hacer el estudio en superficie, sino también ya de estructuras excavadas para ver qué tantos pisos o estructuras hay por debajo, ¿no? Entonces aquí es la susceptibilidad magnética, me parece. Sí, es la susceptibilidad magnética. Y bueno, hay una serie de elementos que están dando
por debajo del piso actual de la Casa de las Águilas. Este es el estudio eléctrico, en el cual ese fue uno de los que más información dio. Parece que hay una subestructura que posteriormente fue excavada y corroborada, perfectamente conservada debajo de la actual. Y así como este estudio en la Casa de las Águilas, hay un proyecto también del estudio de todos los islotes de la Ciudad de México. Es una propuesta, obviamente no todo se ha excavado, no todo se ha hecho de estudio geofísico, pero son susceptibles porque exactamente sería el mismo ambiente, por ejemplo, de los de Santa Cruz Atizapán que estábamos viendo, ¿no? Que son estos islotes que estaban en la ribera del lago y que pueden ser perfectamente susceptibles de ser estudiados, ¿no? Hay una serie que además por fuentes y demás que se tienen documentados, ¿no? Churubusco, Coyoacán, Iztacalco, qué sé yo, hay un montón de elementos que se podrían estudiar y ver un posible patrón de asentamiento de estos desde superficie, ¿no? Con técnicas geofísicas. Este es el estudio que se hizo en La Conchita, en Coyoacán, y aquí la idea era ver, normalmente cuando nosotros vamos manejando, vemos un montón de elevaciones en que baja y sube y demás, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros llamamos terrenos precompactados, es decir, que son zonas donde hay estructuras arqueológicas debajo y estas estructuras arqueológicas impiden que la calle se hunda y donde no hay se hunde, ¿no? Entonces estos desniveles, bueno, se registraron en un mapa de la guía Roji para posteriormente hacer el estudio. Entonces vean más o menos este tipo de elevaciones en la calle de Higuera y en Francisco Figuraco, ¿no? Principalmente hicimos todo alrededor de la Plaza de la Conchita y se hicieron estos estudios de resistividad electrostática con el carrito que es especial para calles sin tener que estar encajando los electrodos. Esto en las calles también se hizo directamente en la Plaza de la Conchita, donde sí podíamos, donde hay jardín y podíamos hacer estos estudios, y se pasaba el estudio de radar por las calles también, ¿no? Y entonces es la comparación de las técnicas electrostáticas con el radar. Este es el mapa magnético ya propiamente de la Plaza de la Conchita. Esta es la iglesia, el andador, bueno, los andadores y una serie de alineamientos y demás que aparecían en el terreno. Obviamente muchas de estas son de infraestructura moderna porque las bancas tienen varillas. Aquí hay una reja de metal que está en la cruz atrial. Esto finalmente fue una tubería que pasaba por debajo. Y entonces, bueno, de esta zona se seleccionó esta parte para realizar la excavación y sí se localizó una estructura mexica también ya cerca del contacto y bueno, es un reconstructivo con el radar que se puede hacer, se puede estudiar cada una de las capas y el estudio de magnética de esta zona donde apareció la estructura azteca, ¿no? Enfrente de la capilla también hay datos interesantes que ya no fueron corroborados porque están puras lajas de andesita, pero hay elementos perfectamente enterrados para verificarlos posteriormente mediante excavación. Pero bueno, aquí estaría la capilla, este es el frente de la capilla y donde están estas anomalías corresponde directamente con el estudio de radar, ¿no? Igual hacia la parte esta de la iglesia corresponde estas anomalías electrostáticas con respuestas de radar. Otro estudio en contextos urbanos sería en la ciudad de Mérida, en el cual aquí se habló con el Ayuntamiento de Mérida y ellos tenían la idea de hacer obras de infraestructura que normalmente van a meter cableado telefónico y ya encontraron algo, ¿no? Tuberías y ya encontraron algo. Entonces planear un poquito esas obras de infraestructura por dónde deben de pasar y hacer el estudio geofísico de la ciudad de Mérida
para que ellos también lo fueran planeando, ¿no? Además que en Mérida estaba un sitio arqueológico muy importante que es Tijó, más o menos comparable y en tamaño con Chichén, ¿no? Que ya, del cual pues, ya está totalmente debajo de la ciudad de Mérida. Entonces hay varios mapas que ellos tenían reconstructivos de ¿cómo se llama? No, pero este mapa que se habían localizado, el mapa de elevaciones de Tomasi. Tomasi fue tratamiento de posibles, pudieran haber estado plataformas prehispánicas dentro de la zona urbana. Y entonces aquí nosotros lo que hicimos fue un trabajo nocturno, porque bueno, había mucha movilidad de automóviles en las calles, entonces lo hicimos de, ¿qué sería? 11 de la noche a 3 de la mañana, estar pasando por todas las calles, simplemente una línea central por cada una de las calles y ver si correspondía con estas cuestiones que había registrado Tomasi. Entonces, por ejemplo, esta línea es la que vamos a ver ahorita, que correspondía bastante bien en longitud y demás. Eso, por ejemplo, es la calle 69, aquí estaría la iglesia de San Cristóbal, la calle 67A estaría intersectando, y esta es la calle 50 sobre la que vamos, ¿no? Entonces, bueno, ya son líneas muy largas, pero hay una serie de elementos que coincidía bastante bien con las anomalías o elevaciones que alguna vez había visto Tomasi, ¿no? No solamente también se vio la parte arqueológica de la ciudad, debajo de la ciudad, sino también aspectos naturales, por ejemplo la presencia de cenotes, que también podría ser problemático para la construcción de casas, ¿no? Entonces, en estas zonas kársticas es importante saber dónde no construir, entonces también este tipo de estudios nos ayudan, ¿no? Entonces, bueno, pues es más o menos todo los estudios que se estuvieron haciendo sobre las calles. Y este tipo de estudios pues es básico, fue un primer acercamiento, son líneas individuales, pero que se pueden también detallar con más líneas sobre las calles, ¿no? Y detallar muy bien, este fue un muro que se localizó sobre una de las calles y que ellos ya lo habían localizado. Simplemente nos dicen, pues aquí en esta calle pasa uno de los muros, y lo atravesamos y se veía bastante bien, ¿no? Entonces, aunque la escala también dificulta mucho la interpretación porque son líneas muy muy largas, y entonces ahí la escala, nuestras anomalías se hacen muy muy pequeñas, ¿no? Y bueno, finalmente se hizo un mapa a grosso. Esperad un momento, van a